queda tiempo. Bueno. Que se nos casa. Ya dejas de formarte, te formas de diferente manera. Tienes que priorizar lo que más te gusta. Aquí dormir. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos al curso gratuito sobre estructuras clínicas, psicoanálisis de estructuras clínicas. Estamos estudiando dos estructuras, histeria, y hoy comenzamos a trabajar la neurosis obsesiva. ¿Vale? Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y estamos emitiendo estas clases desde Alcalá de Henares, Madrid, España, organizadas por el Grupo Cero y donde podéis participar todos vosotros, porque el objetivo es difundir el psicoanálisis, que se sepa qué es esto del psicoanálisis, bueno, pues a través de presencial y a través de las redes sociales. Entonces, estamos en la clase 6 del curso. Hola, José Quesada, Gloria Elena, Veronique Gerginger, John Jairo, Juan José Martel. Buenos días a todos. Clase 6. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito, para terminar, de la estructura histérica, que le hemos dedicado 5 clases, y vamos a comenzar a hablar de la neurosis obsesiva. Entonces, ¿qué tienen en común la histeria y la neurosis obsesiva? Pues que las dos son dos neurosis de transferencia. La histeria y la neurosis obsesiva tienen en común que las dos son dos neurosis de transferencia. ¿Vale? Hola, Noemí, Carmen. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ¿os acordáis lo que eran las neurosis de transferencia? No. Bueno, son esos trastornos de la vida psíquica que tienen su origen en la sexualidad infantil. Hola, buenos días. ¿Vale? Que se han producido en la sexualidad infantil, como hemos visto en la histeria, ¿no? Es decir, en esa etapa previa a la madurez sexual. Pero aquí tenemos que hacer una salvedad, y es que vamos a hablar del tiempo que maneja el psicoanálisis, ¿no? Que es otro tiempo diferente al tiempo del reloj, otro tiempo diferente al tiempo real, ¿no? Porque no es lo mismo pensar que la histeria se produjo, ¿no? O la neurosis obsesiva porque pasó algo en la infancia, en el periodo infantil, que hizo que entonces estos pacientes después en su edad adulta desarrollasen una neurosis, ¿no? Que eso sería pensado desde el tiempo lógico, el tiempo aristotélico, el tiempo lineal, el tiempo del reloj, ¿vale? Y el psicoanálisis no lo piensa así, ¿vale? Es más bien, cuando el paciente llega, se tumba en el diván y empieza a hablar de lo que le pasa, ¿no? Con eso que nos habla, con esa materia prima de su discurso en asociación libre, todo lo que se le va ocurriendo, con eso vamos a poder reconstruir las operaciones psíquicas inconscientes para llegar a interpretar el deseo inconsciente, sexual, infantil y reprimido que lo ha hecho enfermar. ¿Se entiende esto? Es decir, no que a toda persona que cuando era niño su mamá le trató mal van a desarrollar una neurosis en la edad adulta, ¿no? Eso sería determinismo, causalismo, racionalismo, positivismo. No. Es esta persona que ya ha llegado al psicoanálisis y que padece una neurosis, vamos a ver qué deseos inconscientes se están expresando en su síntoma. ¿Qué deseos inconscientes, en el caso de la histeria o de la neurosis obsesiva, sexuales, infantiles y reprimidos, se están satisfaciendo en su síntoma? ¿Veis que es una cosa diferente? Es decir, es desde ahora, desde su presente, su actualidad, que vamos a interpretar su sexualidad infantil. Pero es una sexualidad infantil actual. No es que fuera que le pasase en la infancia. Es que es la sexualidad infantil que todos y cada uno, ¿no?, lleva consigo, es actual, porque es inconsciente.
La sexualidad adulta, ¿no? Que todos tenéis, cada uno vuestra sexualidad adulta, es la sexualidad infantil a condición de ser reprimida. Es decir, que también tenéis una sexualidad infantil reprimida, inconsciente. ¿Vale? Entonces, lo que se interpreta en el análisis es esa sexualidad infantil, esos deseos sexuales infantiles y reprimidos que se están satisfaciendo en el síntoma, que se satisfacen en la neurosis, porque la enfermedad o el síntoma para el psicoanálisis es un producto sustitutivo. Igual que el sueño, o igual que el lapsus. Hay algo, hay un deseo sexual infantil y reprimido que se expresa en el sueño, que se satisface en el sueño. Es como una realización de deseos, decimos, el sueño. Pero también el síntoma es como una realización de deseos. Ahora bien, está todo disfrazado, está todo deformado para que la conciencia no se entere de nada, ¿no? Entonces dice, pobrecito, qué mal, qué dolor, qué sufrimiento que tiene, sí, pero eso a nivel consciente, porque inconscientemente también hay un goce sustitutivo con ese síntoma. Hay algo que se está satisfaciendo en el síntoma y tiene que ver con su sexualidad infantil, con sus deseos sexuales infantiles y reprimidos. ¿Veis? Entonces, veis que es otro tiempo el que maneja el psicoanálisis. No es que fuera algo que le pasa en la infancia y que determina lo que le pasa ahora, no. Que desde ese paciente en análisis que se pone a asociar libremente, vamos a poder reconstruir operaciones psíquicas donde hubo desplazamiento, donde hubo condensación, donde hubo elaboración secundaria, donde hubo cuidado de la representabilidad, ¿no? Para poder interpretar su deseo inconsciente, que hoy en día, adulto, Pepito fulano de tal, ¿no? Tiene ese síntoma o esa representación obsesiva o esa parálisis de un brazo o lo que sea, pero que interpretando esos deseos inconscientes no solamente se va a poder curar, sino que va a poder transformar la sobredeterminación de su aparato psíquico para que eso no le vuelva a pasar. ¿Se entiende? ¿Un caso clínico? Vamos a ver casos clínicos. Claro. Voy a repetir esto del tiempo, ¿vale? Porque es muy importante. Entonces uno puede pensar, no, es que a los niños cuando se les educa de tal o cual manera, o cuando se les dice tal o cual cosa, o cuando los niños duermen con los padres, ¿no? Después van a desarrollar una neurosis, ¿no? Eso es tiempo cronológico, tiempo del reloj, es pensar las cosas, pensar que el pasado va a determinar el futuro. Vale, eso es el positivismo, el conductismo. La filosofía aristotélica lo piensa de esa manera. Entonces no se puede transformar nada, ¿no? Bien, el psicoanálisis no lo piensa así. Es decir, no todo el mundo que le pase eso va a desarrollar una neurosis. No lo sabemos hasta que no la haya desarrollado la persona. No se puede predecir. Ahora, viene la persona a análisis enferma o con un síntoma o con un padecimiento. A esa persona, ¿qué le pasó? ¿Qué le llevó a ese padecimiento? A ese síntoma. ¿Qué fue? Entonces le ponemos a hablar. Y a partir de ahí vamos a poder reconstruir todo ese trabajo inconsciente de formación para disfrazar sus deseos inconscientes. Porque el síntoma no viene a ser más que como la realización de un deseo sexual infantil y reprimido. En el síntoma hay un deseo sexual infantil y reprimido que se está expresando, que se está satisfaciendo. Y eso es lo que va a interpretar el psicoanálisis. Y eso es lo que puede transformar a ese paciente. Si todos en una familia desarrollan la misma fobia, ¿por qué es eso? Fobia a una cosa, por ejemplo, en mi caso, mi hermana y yo no soportamos que nos toquen el pelo. No sabemos por qué, por mucho que hemos investigado. Si dos personas o tres, conozco otras, tengo unas amigas igual, tres que han desarrollado una fobia a las alturas y que jamás les ha pasado nada, ¿por qué esas personas han desarrollado esa misma fobia? Pues hasta que no empieces a hablar en el diván, no lo sabemos. Hasta ¿Por que qué no, la misma fobia? hasta que no podamos interpretarlo, no sabemos. No hay un porqué de que el pasado, por el pasado, algo que sucedió, entonces las dos habéis desarrollado la misma fobia. No.
te tienes que empezar a psicoanalizar y ahí vamos a poder, cuando empieces a hablar, a asociar libremente, vamos a poder saber qué motivos inconscientes hay de esa fobia. Y si tu hermana se anima a hacerlo también, vamos a ver si es solamente una apariencia y si los motivos inconscientes son los mismos o son diferentes. O sea, no por aprendizaje todo de saber en la misma. ¿No? Pero si en el síntoma hay un goce, puede ser que no lo abandone nunca, por mucho dolor que le pueda crear. Puede con ser, respecto a puede lo ser, de- que toda la vida esté enfermo, toda la vida No puede estar toda la vida así. Sí, se mueren así. Sí, hay mucha gente que no se decide a transformarse. Claro que puede ser, es muy común. ¿Por qué? Prefiere seguir gozando de esa manera, porque aunque no sepa ¿no? Conscientemente va a decir, ¿cómo es va a ser un goce eso? Si con lo que me hace sufrir, con lo que yo padezco, con lo que yo sufro. Pues así hay gente que pasa toda la vida. Pero hay un goce sustitutivo que le mantiene ahí. Si no gozase, no estaría ahí. Es decir, el ser humano puede gozar de cualquier cosa, hasta de una desgracia puede gozar el ser humano. Pero en este caso el goce siempre será inferior al sufrimiento, ¿no? O aparentemente... No, superior, Superior, si no, se mantiene, superior cuando el porque se sufrimiento mantiene. se hace mayor que el goce, el paciente Sin va al embargo, psicoanálisis. sin embargo, la apariencia, lo que el paciente, cuando sufrimos un síntoma, lo que sí sentimos es que sufrimos más, que gozamos es que no somos conscientes. Bueno, pero eso es desde la percepción consciente. Tú dices, sufro más, Claro. ¿no? Pero es percepción consciente. Hemos dicho que eso siempre es engañoso. Es como cuando ves el sol y piensas que el sol gira alrededor de la Tierra. Pero te viene la teoría científica y te dice, no, que es la Tierra la que gira alrededor del sol. Lo mismo con el psicoanálisis. Tú dices, desde mi percepción consciente yo digo, ay, cómo sufro. Pero ahora te llega de la teoría científica y te dice, no, gozas más que sufres, porque si no, pedirías ayuda. Pero ¿y ese goce es consciente? Es inconsciente. No, el goce El goce no... es inconsciente. Sí. No tiene conciencia de que está... No, que está gozando con su síntoma, ¿no? Claro. La Conscientemente conciencia para la también- persona está sufriendo, inconscientemente hay un goce. Cuando ese sufrimiento, según te entendí, cuando ese sufrimiento, o sea, tú dices, ya va. Claro, cuando ya no lo soporta más, ahí acude a ayuda. Y de hecho muchas veces después en el tratamiento, a medida que va reduciéndose la enfermedad, ¿no? También el paciente va encontrando resistencias al tratamiento porque va perdiendo ese goce. Entonces, claro, de lo que se trata en el psicoanálisis, por eso decimos, no se puede quitar un síntoma así rapidísimamente porque desarrolla otro síntoma para obtener ese goce. Entonces, es ir sumando una nueva manera de gozar, aprendiendo una nueva manera de gozar, ¿no? Que también es la palabra, hablando, elaborando a través de la palabra en el psicoanálisis, proporciona una manera de gozar alternativa, si quieres, o se suma una nueva manera de gozar, ¿no? Tampoco se trata quizá de quitar una o eliminarla por completo, tampoco se puede nunca, sino sumar nuevas formas, ¿no? Pero se puede aplicar, por ejemplo, eso que usted explica del goce, puede estar sobre la base del sufrimiento o puede estar también sobre la base, por ejemplo, del disfrute de un dolor ajeno, es decir, de la provocación Goce hacia un dolor sádico. ajeno. Sádico. Es un sádico. El que Claro. disfruta haciendo daño. Claro, es un goce sádico, que en todo el mundo hay una cantidad de sadismo, ¿no? Pero como hemos dicho, siempre los mecanismos psíquicos normales en su exageración llevan a la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando hay un excesivo carácter sádico, ¿no? Se incrementa el sadismo, ahí igual haces una neurosis obsesiva. Porque vamos a ver que en la neurosis obsesiva el sadismo es un componente importante, ¿no? ¿Por qué? Voy adelantando cosas, pero luego lo vamos a ir estudiando despacio. Porque hay una regresión al estadio anal, fase sádico-anal, donde el niño empieza a producir sus primeras tendencias sádicas también hacia el mundo, que en cierta cantidad son normales, las tendencias sádicas o las tendencias masoquistas, pero que cuando se exageran, pues te puede llevar a ser un torturador con los otros o una víctima. Siempre buscas a gente que te vaya a maltratar, ¿no? Al contrario, el masoquista va buscando gente siempre
que le satisfaga ese goce masoquista. Que nada de lo que nos pasa es casual, no existe la casualidad psíquica, ¿no? O sea, existirán otras casualidades, pero lo que te pasa a ti en tu vida no es casual, hay una sobredeterminación inconsciente, hay una implicación de tu psiquismo inconsciente en lo que te pasa. Es que es muy sencillo de entender cuando pensamos que somos manejados por nuestro inconsciente. No es que tengamos que conocerlo para entonces comprenderlo mejor y poder manejarlo nosotros. No, que nosotros somos manejados por nuestro inconsciente. Entonces, el psicoanálisis te permite transformar esa sobredeterminación. Es decir, ajustar cantidades en el aparato psíquico. Regular cantidades en el aparato. Bueno. Entonces, vamos a empezar a hablar del TOC y ya a partir de esta clase hasta el final del curso vamos a ir profundizando en la neurosis obsesiva o conocida actualmente trastorno obsesivo compulsivo o TOC, que habéis oído hablar de ello 1000 veces seguro, porque está muy de moda. También porque hemos de decir que las últimas investigaciones del Grupo Cero apuntan a que como sociedad estamos en un momento de neurosis obsesiva. ¿Vale? Un momento de mucha analidad. Te cago, me cagas, retención, ¿no? De capitales. ¿Veis? Todo muy, muy anal, que vamos a ver la relación que tiene la analidad con la neurosis obsesiva. Bueno. Entonces, como decíamos, la histeria y la neurosis obsesiva son dos neurosis de transferencia, es decir, que tienen sus causas en motivos inconscientes que tienen que ver con la sexualidad infantil del sujeto, ¿no? Del sujeto en análisis. Ya es un sujeto adulto que viene a análisis, pero tiene que ver con su sexualidad infantil, no con su sexualidad actual, como pasa en las neurosis actuales, que ya veremos en otro curso más adelante. La neurosis de angustia, la hipocondría, la neurosis de transferencia, la neurastenia, neurosis de angustia, hipocondría y neurastenia son neurosis actuales, tienen que ver con la sexualidad actual del sujeto. Pero la neurosis obsesiva, la histeria y la fobia, que también estudiaremos después, tienen que ver con la sexualidad infantil, reprimida en el sujeto, inconsciente, ¿no? Entonces, dijimos que en la histeria se produce una represión de algo que es intolerable para el paciente, ¿no? Algo que no, un pensamiento, un deseo que no ha tolerado, no ha soportado, entonces decía, de esto no quiero saber nada, ¿no? O porque no estaba preparado o porque no quería saber nada de eso voluntariamente, lo que hacía era un proceso utilizaba el mecanismo de la represión, reprimía. ¿Y reprimir qué es? Alejarlo de la conciencia, ¿no? Es como quitarle la energía a una idea, a una representación, ¿no? Como no quiero saber nada de esto, hago como un esfuerzo para no pensar en eso. Le quito la energía, la carga psíquica que tiene esa representación. Y eso es la represión. Es quitarle la energía, la fuerza psíquica a una representación, a una idea. Entonces separo la representación, la idea, del afecto, de la carga afectiva. Entonces, al quitarle el afecto, es como que esa idea pierde fuerza y pasa a estado inconsciente. Se apaga, por decirlo de alguna manera. Esa idea se apaga. Pasa a estado inconsciente. Pero cuando se reprime una idea, no desaparece. En el aparato psíquico, nada de lo que ha entrado al aparato psíquico desaparece. Queda, se transforma en otra cosa, ¿no? Entonces ahora esta idea que se ha apagado, le hemos quitado el afecto, sigue trabajando, pero en lo inconsciente. ¿No? Sigue haciendo asociaciones con otras ideas, sigue conectándose, ramificándose, pero inconscientemente para nosotros, como le hemos quitado toda la carga afectiva, no sabemos de eso, pero sigue funcionando. Vale. Entonces, por otro lado queda el afecto, y el afecto no se puede reprimir, el afecto es irrepresible, ¿no?
Entonces, como queda libre, ese afecto empieza a moverse, queda libre, busca otra representación a la que asociarse el afecto, porque si no queda como un estado de angustia, ¿no? Flotante, el afecto. Entonces busca una representación para calmar esa angustia, otra idea a la que asociarse. Bueno, vimos que en el caso de la histeria lo que tendía a hacer era, con ese afecto que quedaba libre, ponía en marcha otro mecanismo psíquico, que era la conversión. Ese afecto que había quedado libre se transformaba en una inervación somática, ¿no? Le paralizaba el brazo, o sentía cosquilleos, o la pierna, o un ataque, ¿no? Es decir, el afecto que había quedado libre se transformaba en inervación somática. Eso pasaba en el caso de la histeria. Pero ahora vamos a ver que en el caso de la neurosis obsesiva pasa otra cosa. También hay una represión inicial. Es decir, hay algo que al paciente neurótico obsesivo no tolera, no soporta, no quiere saber de eso, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Reprime también. Es decir, quita el afecto de esa idea, la apaga y el afecto queda libre. Pero como no se pone en marcha en él o en ella el mecanismo de la conversión, en inervación somática se pone en marcha otro mecanismo. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hace? Es el mecanismo de la sustitución el que se pone en marcha. Ese afecto que ha quedado libre busca otra representación a la que asociarse. ¿Y qué representación elige? Bueno, pues cualquier representación que sea tolerable para la conciencia. Lo que diríamos una tontería, algo insignificante, algo... O sea, lo que sea mejor para engañar a la conciencia. Entonces, el afecto, ese que ha quedado libre, ahora se asocia, se vincula, se une a una nueva idea. A una idea que aparentemente es una tontería, pero que por esa nueva conexión ficticia adquiere una fuerza y una tendencia a manifestarse desproporcionada para lo que es la idea esa, ¿no? Es decir, cuando vemos a un neurótico obsesivo, cuando escuchamos, ¿no?, de esas representaciones obsesivas que se le imponen, es decir, cosas en las que no quiere pensar, pero sin embargo aparecen y no puede dejar de pensar en ellas y le da mil vueltas y vuelve a pensar y otra vez, ¿no? Cualquier persona desde fuera le diría, pero ¿por qué piensas? ¿Por qué te preocupa esta tontería? Si eso no tiene ninguna importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque ha elegido, el aparato psíquico de esa persona ha elegido justamente una representación en apariencia insignificante. ¿Pero para qué? Para poder expresar ese afecto que originalmente estaba asociado a una idea intolerable para él o para ella. ¿Se entiende? Podéis preguntar, ¿eh? Si no entendéis, que yo sí quiero es que entendáis. Bueno. Entonces, como pasa en la histeria, ese afecto es tan fuerte porque proviene de la vida sexual. Tiene que ver con la vida sexual, ¿no? Y está separado de esas representaciones que son intolerables para el sujeto, porque esas representaciones precisamente son las representaciones más que están asociadas a lo sexual desde edades más tempranas al sujeto, que son las representaciones prohibidas, padre, madre, ¿no? Es decir, los primeros objetos sexuales del niño, su padre y su madre y su padre, mejor dicho, en ese orden. Entonces, la representación, la idea queda reprimida, pero el afecto que proviene de esas fuentes sexuales tiene mucha fuerza y busca una nueva representación a la que asociarse. Y esto es lo que le va a dar el carácter obsesivo a la idea obsesiva. Entonces, en todos los casos es la fuente sexual la que ha suministrado el afecto penoso, que es el mismo afecto que antes estaba asociado a las representaciones reprimidas, intolerables. Como en los casos de histeria, en los casos de neurosis obsesiva,
Entonces el paciente ha hecho un intento de defenderse de eso que no quería saber, de eso que está prohibido, que no está bien visto, ¿no? Se defiende de eso, entonces por eso reprime. La represión es un intento de defenderse de sus propios deseos, ¿no? Entonces es común que el paciente diga en el análisis algo como: una vez me sucedió algo muy desagradable y me propuse con todas mis fuerzas apartarlo de mi imaginación y no pensar en ello. Por fin lo conseguí, pero entonces surgió esto que ahora me pasa y desde entonces no he conseguido liberarme de ello. Es decir, consiguió liberarse de eso que le resultaba intolerable, que no quería pensar en ello, pero apareció el síntoma. ¿Ves? Sustitución. No todos los pacientes obsesivos lo ven tan claramente como para decirlo en esa frase, ¿no? Si en algún momento le llamamos la atención al paciente sobre la primera representación de carácter sexual, ¿no? La representación que ha sido reprimida, nos dirá: no, eso no tiene nada que ver conmigo, con lo que a mí me pasa, ¿no? Nunca pensé... Si dice nunca había pensado en eso, es clavado. Si dice nunca había pensado en ello, eso es una frase que indica que justo eso es lo que no quería pensar, la negación que vimos el otro día, ¿no? Niega, que es una manera de pasarlo inconsciente a la conciencia, pero a condición de ser negado. Bueno. Claro. Entonces, por una parte está el esfuerzo del paciente para reprimir eso, de lo que no quiere saber, ¿no? Y por otra parte aparece la representación obsesiva. Bueno, el psicoanálisis lo que va a permitir, el trabajo que va a hacer es rellenar esa laguna. ¿Qué ha pasado entre que el tipo quiso reprimir, ¿no? Y que apareció la representación obsesiva? ¿Qué operaciones psíquicas inconscientes se han producido ahí? ¿Vale? En esa laguna, que no se ve, pero hay que reconstruirlo en el análisis del paciente. ¿Vale? Y una vez, porque uno que ve desde fuera el síntoma del neurótico obsesivo no entiende nada, es como enigmático también, es como un sueño, ¿no? Oye, repite 50 veces, tiene que ponerse y quitarse el calcetín 50 veces, o tiene que caminar por la calle saltando las baldosas, o... ¿no? Tiene que comprobar 10 veces que ha apagado la luz. Es un agotamiento, ¿no? O sea que entonces desde que reprimió ese deseo inconsciente, lo reprimió y se quedó libre ese afecto, hasta que se acopla a otra representación, ¿eh? En ese tiempo pasa algo, no entiendo. Yo pensé que esto era automático, ¿o no? O sea, se reprime. Puede haber pasado, claro, ves, lo piensas como un tiempo, ¿no? Pero puede haber acontecido ahí, en el momento, reprimió e inmediatamente sustituyó, asoció ese afecto. Ya, como has hablado de laguna, ¿qué ha pasado? Bueno, es que así es una laguna, porque ahí ha habido una serie de mecanismos inconscientes que han funcionado, que cuando tú ves el síntoma, percibe, o el paciente percibe sus síntomas, percibe los efectos del inconsciente, eso no es el inconsciente. Entonces ahora en el análisis vamos a reconstruir qué operaciones psíquicas inconscientes, donde hubo desplazamiento, donde hubo condensación, donde hubo elaboración secundaria, ¿no? Que eso es con la interpretación que lo sabemos. Es decir, que hay un trabajo psíquico inconsciente, aunque no se vea, es un trabajo psíquico inconsciente que acontece en la producción de los síntomas, en la producción de los sueños, en la producción de los... Es lo que se llama la laguna esa que has dicho. Claro. ¿No? Ese es el trabajo. Ese es el trabajo que nosotros sabemos que psíquicamente se hizo para producir el síntoma y que ahora, cuando el paciente llega al análisis y nos va a hablar, a partir de lo que habla libremente, vamos a reconstruir operaciones de ese trabajo psíquico. Y esto puede ser porque haya más superyo y haya más... O sea, el superyo, que es la moral, esté más ahí encima y haga también que tenga síntomas. Claro, el neurótico obsesivo es hipermoral. Hipermoral. Entonces, claro, como decía, parece que no tiene sentido el síntoma, pero después de ser interpretado
El síntoma es como la realización de un deseo sexual infantil y reprimido. Como el sueño, después de ser interpretado, el sueño es como la realización de un deseo sexual infantil y reprimido. El síntoma también. Al principio, cuando lo ves, es tan enigmático como un sueño, no entiendes nada. Pero después de hacer todo el trabajo de análisis y la interpretación, va a tener un sentido el síntoma, ¿sí? Que tiene que ver con los deseos sexuales infantiles del paciente, reprimidos. Vale. Porque todos esos procesos, o sea, cuando reprime y el afecto busca otra representación a la que asociarse, es inconsciente, no es que lo haga voluntariamente. Todo eso se produce inconscientemente. Vale. Dijiste una cosa, que eran las neurosis actuales, que era la hipocondria, la neurastenia, ¿cuál era la otra? Neurosis de angustia. Ah. Bien. Bueno, entonces el paciente neurótico obsesivo pues se lamenta de sus representaciones, ¿no? Cuando llega al análisis de su motivo de consulta, son sus representaciones obsesivas, no puede dejar de pensar en eso, ¿no? Y además eso le produce angustia y algunos experimentan determinados impulsos, ¿no? Tienen que hacer determinados rituales ceremoniales para calmar la angustia. Entonces, el tipo dice, no entiende nada y se lamenta, pero el psicoanalista sabe que esas ideas obsesivas tienen tanta fuerza en él, aunque parezcan tonterías, porque tienen el afecto que ha sido desplazado desde otra representación reprimida que no era ninguna tontería, ¿no? Y ese afecto se ha desplazado a esta otra representación que parece una tontería, pero todo para engañar a la conciencia. O sea, que realmente está justificado y es comprensible que ese afecto, o sea, que esa idea aparentemente indiferente tenga ese afecto tan fuerte. ¿Y por qué elige esa idea? Pues eso, precisamente por ser indiferente o también porque de alguna manera está conectada en la cadena asociativa de la idea originalmente reprimida. ¿Vale? ¿Cómo? Pues no lo sabemos hasta que no hable. Que puede estar conectada directa o muy lejanamente, ¿no? A través de toda una serie de ideas. O sea, le puede llevar años de análisis llegar, ¿no? llegar a ver cómo está conectada la representación sustitutiva con la representación originalmente reprimida. Son cadenas asociativas de ideas. Por eso la técnica en el psicoanálisis es hable libremente. Hable libremente, sin preocuparle, porque yo no le voy a juzgar. Lo que le interesa al análisis es cómo se van asociando unas ideas con otras, cómo están, ¿no? Cómo están formadas las cadenas asociativas en ese sujeto. ¿Se entiende? En la neurosis obsesiva, entonces, este mecanismo de sustitución lo que va haciendo es que, ¿no?, el afecto se vaya desplazando de una idea a otra. Y de hecho en la neurosis obsesiva es muy fácil el contagio, digamos el contagio, la extensión de la obsesión. Primero le obsesiona una cosa, después le obsesiona además otra, y después otra más, y cada vez le van obsesionando más cosas, ¿no? Porque va desplazándose el afecto y va encontrando otras representaciones. Es como que es muy voraz la neurosis obsesiva. Y a más cosas que hace el paciente para calmar la angustia, más rituales, más tiene que ir haciendo cada vez para calmar la angustia, ¿no? Se va extendiendo, se va desplazando, sustituyendo. Entonces, en las neurosis actuales no está, el origen no está en un deseo sexual infantil. No. ¿Cuál sería el origen? La sexualidad actual. Ah, en la sexualidad actual. Entonces, la neurosis de carácter es una neurosis actual también. ¿Cuál es la neurosis de carácter? Pues no sé, yo lo he oído. No existe eso.
Pues Bueno, a se veces quedó el carácter obviamente. es muy fuerte en uno y llega a ser neurótico, pero Ya, ya. hay que bajar un poquito. O sea, las neurosis actuales es neurosis de angustia y qué más. Hipocondría y neurastenia. Y neurastenia. Sí, Aida, ¿qué vas a decir? Bueno, entonces, claro, la ventaja que obtiene el yo en el neurótico obsesivo es menor que la de la histeria, la histérica, ¿no? La histérica cuando convierte, ¿no? Quedaba la representación reprimida, quedaba incapaz de asociarse a ninguna otra idea. A veces incluso decíamos que la paciente o el paciente histérico habla de eso, pero como si, ¿no? Indiferente, como si eso no tuviera nada que ver con lo que le está pasando, ¿no? Porque ha perdido todo el afecto, esa idea incluso puede estar ahí, pero disociada totalmente del resto de ideas, no la puede conectar, ¿no? Pero en el neurótico obsesivo, al no haber conversión, el afecto tan desagradable queda tal cual. Ahora asociado a una nueva idea, pero no ha bajado, no ha disminuido el malestar del afecto, el afecto desagradable. En la histeria sí, porque se convertía en inervación somática y entonces aparecía la bella indiferencia, decíamos, aparecía como indiferente, ¿no? Pero en el neurótico obsesivo sigue quedando el malestar. Bueno, algunos ejemplos de representaciones obsesivas. Una muchacha que padece reproches obsesivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lee en el periódico que se ha descubierto una falsificación de moneda o que ha habido un homicidio, un crimen, enseguida piensa, he sido yo, ¿no? Piensa que ella está implicada de alguna manera en esa falsificación o que ella ha sido... siente una angustia que dice, ¿no habré sido yo quien ha matado, quien ha cometido O sea, el tiene crimen? sentimiento de culpabilidad, ¿no? Entonces, dándose claramente cuenta, ella se da cuenta que es absurdo, ¿no? Y dice, pues es absurdo, pero a la vez siente que haya podido ser ella, ¿no? Se reproche obsesivo. Entonces, durante un tiempo, dice Freud, que ahogaba su juicio crítico, ¿no? Incluso se presentaba a sus familiares, se denunciaba a los familiares, ¿no? A ver, he sido yo la que, mira, ha matado a esta persona, o he sido yo... Pero eso es así, siempre que hay un crimen en el periódico y no se sabe quién ha sido, hay varias personas que se presentan en comisaría denunciándose, autodenunciándose, ¿eh? Bueno, varios son obsesivos. El análisis descubrió, esta muchacha estuvo en análisis unos meses y se recuperó totalmente en su tratamiento, descubrió cuál era el origen de su sentimiento de culpa, ¿no? Y era que años atrás había empezado a masturbarse, ¿no? Llevada por un sentimiento de voluptuosidad y aconsejada por una amiga, ella era una adolescente, comenzó a masturbarse. Entonces, ella era consciente desde que su falta, de que eso no estaba bien, y se reprochaba, pero había reprimido eso. Eso estaba reprimido y ahora su reproche aparecía asociado con cualquier otra cuestión que en el mundo, ¿no? Que desde la realidad le llegaba, estos homicidios, estos crímenes. Se había desplazado el reproche del acto de la masturbación a esas otras delitos, ¿no? Y como decimos, después de unos meses de tratamiento se recuperó totalmente. Otro caso, otro ejemplo. Una joven casada que en 5 años de matrimonio solo había tenido un hijo y se quejaba de sentir un impulso obsesivo de arrojarse por el balcón. Ella llega y dice que tiene como un impulso de tirarse por el balcón, ¿no? Y que cuando ve un cuchillo tiene miedo de verse impulsada a cogerlo y matar a su hijo. Este era el motivo de la consulta, ¿no? Bueno, cuando empieza a hablar en el análisis y a asociar libremente, cuenta que hace mucho tiempo que no tiene relaciones sexuales con el marido o que las tienen de manera muy esporádica, muy raras veces, ¿no? Y que cuando hacían el amor, pues que lo hacían con precauciones para no quedar embarazada. Y que tampoco eso le afectaba mucho, dice ella, porque tenía poco deseo, era poco sensual, ¿no?
Bueno, entonces la interpretación, ella sigue asociando, y después de meses de tratamiento, la interpretación fue que cuando veía a un hombre surgían en ella representaciones eróticas, sentía deseos hacia un hombre, ¿no? Y que esto le había hecho perder confianza en sí misma. Como sentía deseos sexuales hacia un hombre, ¿no? Sintió desconfianza de sí misma, de lo que podía hacer, ¿no? Entonces, ella empezó a pensar de sí misma que era una persona degradada, capaz de todo. Entonces, su síntoma se retradujo de esa manera. Realmente era frente a lo sexual que ella se pensó degradada y capaz de todo, y estaba desplazado hacia soy capaz de tirarme por el balcón, soy capaz de matar a mi hijo. Total éxito. La interpretación tuvo éxito total en el tratamiento de esta persona. Desaparecieron los síntomas. Vamos. Y ahí cuando le hacen la interpretación ella confiesa, ¿no? Ella dice que habla de su miseria conyugal, que durante mucho tiempo, que no estaba a gusto en el matrimonio y tal, y ahí le comunica, después de la interpretación, al psicoanalista varias representaciones penosas de carácter sexual que tenía, como por ejemplo una sensación frecuentísima de que se le entraba algo por debajo de las faldas. Bueno, como veis, una cuestión sexual en los dos casos, ¿no? El reproche era por una cuestión sexual relacionada con la masturbación, y en este caso también con esa cuestión de ella de sentirse capaz de todo. A veces las representaciones obsesivas aparecen combinadas con la histeria o con la neurastenia o con la neurosis de angustia. Son neurosis mixtas, ¿no? Es raro encontrar una neurosis pura. Casi siempre son neurosis mixtas. Y luego cuando el paciente está en análisis, ya cuando entra en la transferencia ya se produce, ya está en análisis. Entonces es fácil ya ir cambiando, utilizando, de hecho de eso se trata el análisis, de empezar a utilizar todos los mecanismos psíquicos. No solo el de la neurosis obsesiva, sino también el de la histeria, el de los mecanismos psíquicos normales, ¿no? ¿Para qué? Se va regulando las cantidades, dijimos, ¿no? En la utilización de los mecanismos psíquicos. Bueno, entonces, a ver, Noemí dice, ¿estar en psicoanálisis nos previene de los efectos de nuestros deseos reprimidos? Claro, lo que hace el análisis más bien es regular cantidades. Decíamos, la enfermedad es una cuestión de cantidad, una exageración en la cantidad de al usar un mecanismo psíquico normal. Así que todos los mecanismos psíquicos están en todos nosotros. Todos, la represión, la conversión, la sustitución, ¿no? Son mecanismos psíquicos normales. Y están en uso en cualquier cosa que hacemos en la vida, se utilizan esos mecanismos. Pero el problema está cuando se exagera, cuando tiendo a convertir, cuando tiendo a reprimir eso que no me gusta. En el análisis, ¿qué pasa? Que en vez de reprimir, lo analizas, lo psicoanalizas. Pues mira lo que he pensado. He tenido un deseo por no sé quién, justo alguien totalmente inapropiado, ¿no? Pero he sentido un deseo sexual. O he sentido que quería matar a mi marido, o que quería matar a mi mujer, o que, ¿no? Pero una cosa es sentirlo y hablarlo, otra cosa es reprimirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Son cosas diferentes. El análisis te da un instrumento para psicoanalizarlo, entonces se elabora de esa manera a través de la palabra y se van regulando las cantidades. En vez de ponerlo en un brazo, en la parálisis de un brazo, lo pones en una frase, en unas frases, asocias y chao. Y es otra manera de elaborar. Esa cantidad exagerada se elabora y pasa a otra cosa. Ya está. Para que mientras puedas decirlo, no te va a causar un... Mientras lo puedas, mientras puedas claro, verbalizarlo. mientras puedas verbalizarlo, no lo reprimes ahí. Ya es una alternativa a la represión. Psicoanalizarlo. ¿Ves? Luego hay cosas que no puedes verbalizar. Esas son las inconscientes. No tienes palabras para ellas. Son inconscientes precisamente porque no tienes palabras. Entonces ahí viene la interpretación para darte palabras.
A eso para lo que tú no tienes palabras. Esa es la interpretación. Le pone palabras a tu deseo inconsciente. Gloria Beatriz dice, cuando dice que se le hizo la interpretación, ¿qué le dice el analista al paciente? Pues depende, le pone palabras a eso que el paciente no puede decir, pero cada interpretación es diferente. Hay veces que es un acto la interpretación, no es una frase. Se le cae el dinero al suelo y ese acto le sirve al analista, se le cae el dinero y le sirve de interpretación al paciente. Pero si mi analista no es Dios, no es inmortal, se le cayó el dinero. Y hace, ¿no? Por aprecup. Yo tampoco soy inmortal, ¿no? Puede ser una frase, puede ser un acto, pero se sabe que es una interpretación cuando a la siguiente sesión viene y habla de otra manera. En el momento no se sabe que es una interpretación. El analista, también la interpretación es inconsciente para el psicoanalista. No sabe qué le interpretó al otro, qué es lo que sirvió de interpretación para el otro. Solo después sabremos, dice el análisis, ¿ves? Es un tiempo, el futuro anterior. Solo después sabremos. Si a la siguiente sesión viene y ya es otro, es que hubo interpretación. Si sigue siendo el mismo y sigue repitiendo la misma manera de hablar, o las mismas frases, o la misma queja, es que no hubo interpretación. Por eso, que el paciente cuando llega cada día, no se sabe quién es. El analista no puede decir, ¡ay, viene Pepito! Que me va a hablar hoy de no sé qué. No, ya estás dificultando que el otro se transforme, porque puede ser otro hoy. ¿No se necesita un periodo de elaboración de una interpretación o es automático? Se interpreta y automáticamente desaparece. Puede ser, o puede ser que no, que haga falta interpretárselo varias veces. Eso es lo que yo pensaba. ¿No? Puede ser. Hay veces que es una vez y hay veces que se necesita varias. Y en cualquier caso siempre hay un periodo de elaboración de la interpretación en el sentido, o de construcción de la interpretación en el sentido de que puede necesitar varias sesiones trabajando sobre un tema hasta que la interpretación se produce. Ah, claro. El inconsciente es una, dice Iván Siren. No entiendo la pregunta, Iván. Joao, buenos días. Javier Luján, Iván Alcaide, Luis Arcas, Sonia García, Neni, bueno, mucha gente hay aquí. Acto de la libido, la libido, ¿quieres decir? No sé, no entiendo, Iván. Desarrolla un poquito. La interpretación siempre se va a hacer en transferencia. Es decir, si no se ha establecido la transferencia, no hay interpretación, no hay posibilidad. Es ahí, en el cuerpo de la transferencia. Es decir, cuando es asociación libre del paciente en transferencia con el psicoanalista. Volviendo a la histeria, ¿no? Habíamos visto que en la histeria las experiencias sexuales eran de carácter infantil, ¿no? Decimos siempre el origen tiene que ver con la sexualidad infantil del paciente. Pero además había una condición específica de la histeria y era en posición pasiva, ¿no? La histérica lo vive en posición pasiva. Fue objeto de la seducción o fue, ¿no? Ella, posición pasiva. Es importante también aclarar que el hecho traumático, entre comillas, lo que relata como si algo que le impactó, no es que se haya vivido. Puede que lo haya vivido o puede que no, que lo haya fantaseado, simplemente. ¿Vale? Que tiene que ver con sus fantasías. Con respecto a lo edípico, ¿no? Lo que está oculto, lo que está escondido, lo que está inconsciente, va a ser siempre la cuestión edípica.
¿no? Con papá, con mamá, deseos sexuales y deseos hostiles. Eso es lo que se va a interpretar en su análisis. Después, lo que trae, lo que cuenta son recuerdos encubridores. Unas cosas que recuerda, pero eso no es el inconsciente. Lo inconsciente es lo que vamos a producir en el análisis. Los recuerdos encubridores son preconscientes, a lo que uno puede llegar hablando por sí mismo, puede llegar a esos recuerdos. ¿No? Recuerdo que nos ponían un ejemplo, ¿no? Que tenía un pollo y lo mataron y eso me causó tal trauma, decía que ya no he vuelto a comer pollo en toda mi vida. Ese es el recuerdo encubridor, pero eso no es lo inconsciente, eso hay que interpretarlo, ¿no? Nos va a llevar a la situación edípica, a la posición edípica. Bueno. Entonces, en la histeria, la condición específica era que siempre lo había vivido esa experiencia traumática o en posición pasiva. Sin embargo, en el neurótico obsesivo, también el neurótico obsesivo va a relatar, va a hablar de una experiencia sexual, infantil, pero en posición activa. Ha intervenido activamente en ese acto y de una manera gozosa, placentera. O sea, el obsesivo ha sido activo. Sí, la histérica en pasiva. Es decir, sus fantasías tienen que ver con una intervención activa en el obsesivo. En la histérica sus fantasías siempre son carácter pasivo. ¿Cómo he llegado yo hasta aquí? ¿No? Siempre es el otro el que desea. Ella es el objeto de deseo. La histérica, el histérico. La fórmula de la neurosis obsesiva sería: las representaciones obsesivas son reproches transformados, retornados de la represión y referentes siempre a un acto sexual de infantil ejecutado con placer. No que se fuera en la infancia, sino que es en su sexualidad infantil actual que lo ejecuta con placer. Y vuelve como eso no puede pasar a la conciencia porque es intolerable para la conciencia, vuelve en forma de reproche obsesivo, asociado con cualquier otra idea o representación aparentemente absurda. ¿Vale? Pero siempre lo que vamos a interpretar y lo que le da ese carácter obsesivo a la representación obsesiva tiene su origen en lo sexual infantil. Y las depresiones postparto, ¿cómo las podría uno catalogar? ¿Histéricas? ¿O qué? Bueno, hay veces que son obsesivas también. ¿No? Porque de todas formas, disculpa, porque de todas formas uno de repente tiene una tendencia a estar un poquito triste después de parir, pero eso, a algunas se nos pasó rápido, pero hay quienes les dura muchísimo. Sí, puede ser psicótica, puede ser obsesiva, puede ser... Bueno, la depresión en sí es parecida a una psicosis. Tiene algo semejante, pero sí, puede ser mixta. La tristeza es normal, ¿no? Sí. Porque la tristeza viene asociada con algo que se pierde, ¿no? Entonces, algo de tristeza es normal, siempre que uno cambia su situación, cambia el sitio donde vive, cambia de amigos, cambia de... algo se ha perdido, o cambia uno. Me he transformado, hay como una especie de tristeza porque he perdido al que era antes, ¿no? Sí, sí. Pero es un sentimiento normal y pasa. El problema es cuando se convierte en una depresión, una melancolía, es decir, no acepto haber perdido. Y como no acepto que es haber perdido a esa persona, a ese objeto, a ese ideal, me identifico. A lo que eras. No Claro. aceptas No acepto. que hoy ya eres madre, sino que quieres seguir siendo la que no era madre. ¿Algo así puede ser? Sí, o quieres seguir siendo ese ser completo que tenías dentro de ti, lo que eso que tú creías que te faltaba, ¿no? Porque en el embarazo también está esa cuestión, ¿no? Ella tiene muchas fantasías también con respecto a eso que bueno,
dependiendo incluso de la posición que tenga la madre con respecto a su embarazo y al nuevo hijo, puede ser que ese hijo venga a completarla, que sea una extensión de su propio cuerpo, que la va a dar lo que a ella le faltaba. Bueno, eso es una posición que si se sigue en esa posición, es una posición un poco psicótica y producirá en el niño trastornos. Porque el niño no es que venga a complementar a la madre, el niño va a ser otro nuevo ser diferente que ella lo va a tener que cuidar para que después salga al mundo, ¿no? Pero ya si ves que el niño viene a ser una extensión tuya, que vas a conseguir a través del hijo lo que tú no has podido conseguir en tu vida, ¿ves? Ya no es un niño exactamente, puede ser un pene o puede ser a saber lo que es eso, ¿no? Entonces, también es de ese estado de tener en el momento del embarazo, es un momento también donde la mujer está trabajando para la especie totalmente, casi que no tiene psiquismo, está todo puesto en el trabajo de la producción de ese nuevo ser de la especie, ¿no? Entonces es un momento muy especial, el anterior, durante el embarazo y el posparto. Recomendamos psicoanálisis para todas las mujeres. Sí, porque es un momento muy, muy, muy especial que hay que llevarlo pues, con cuidado, con los cuidados necesarios para ese momento, ¿no? Y así con el tratamiento psicoanalítico se eliminan las depresiones posparto 100%, con la psicosis posparto, ¿no? Y ese efecto lo mismo se puede producir en este caso en la mujer que en el hombre, ¿no? Es decir, aunque él no tiene ese nivel de posparto, pero bueno, pero un poco que es participante de ese hecho. Sí. Con lo cual, sinceramente, también él puede sentir esa misma sensación de tristeza o de desplazamiento cuando llega esa nueva criatura a su vida, ¿no? Le pasan otras cosas, pero bueno, a veces hasta se identifica con ella y empieza a engordar. ¿No veis hombres que cuando ella se queda embarazada empiezan también a engordar? Como si estuvieran embarazadas por identificación. Pero luego también, claro, llega un nuevo ser, ¿no? Y además hay un momento donde la madre está al 100% con el niño, es decir, casi que deja de ser mujer, está todo puesto en la función madre. Y él a veces se siente abandonado, o puedes llegar a sentir celos del niño, ¿no? Y tiene que también trabajar su función padre, ¿no? Que es vital y es fundamental en esa relación, en ese nuevo triángulo que se ha formado entre el niño, la madre y el padre. Entonces sí, a él le pasan también muchas cosas en el nacimiento. Todos los padres antes de tener un hijo tendrían que tomar unas sesiones de análisis, porque no todo el mundo está preparado para tener hijos. Es una preparación, y además con cada hijo, porque dicen, pero si yo ya tuve 4 hijos antes, da igual, es un nuevo ser que llega a tu familia y que hay que hacerle su lugar, ¿no? Hay que construir un lugar para él. Y usted piensa que, por ejemplo, el comportamiento que puede a veces, que pueden tener algunos, es decir, entre el espejismo de ser padre, porque también hay veces que eso se produce, ¿no? Hay un espejismo en que la gente, no quiero ser padre, o quiero ser madre, no sé qué. Y eso que usted planteaba, que creo que tiene toda la razón, que no hay una preparación adecuada para realmente asumir ese carácter de ser padre o madre que te vas a imponer tú mismo. A veces no puede conllevar que cuando ya viene esa criatura, a veces pues le pesa, o ese comportamiento incluso agresivo que pues, en un momento determinado puede proyectar tanto madre como padre sobre el niño, Claro. que además que es una víctima al final de todo ese proceso. ¿Cómo se soluciona ese problema cuando ya eso se produce como tal? Bueno, igual, digo que eso con el análisis, porque, claro, tener hijos tienen todos los animales. Digo, como especie tenemos nos tenemos que reproducir, porque somos una especie que tiene mortal, vamos. Entonces, que si no es porque un macho y una hembra se unen para reproducirse, nos terminaríamos como especie. O sea, es una cosa de la especie, igual que los perritos, los gatitos o cualquier otro animal, ¿no? Pero como sujetos psíquicos, es decir, como seres humanos, no solamente somos animales, ¿no? Entonces, hay una preparación para recibir a ese niño como un ser humano, ¿no? Que va a ser educado entre palabras, frases,
para prepararlo para luego salir a un mundo que está hecho con otros seres humanos. De todas formas, yo pienso que esto que se está hablando ahora debe ser muy poco frecuente, porque un hecho tan hermoso, tan ilusionante, tan maravilloso, puede tomarse con depresión, con angustia, con sufrimiento, cuando es todo lo contrario. Viene una vida nueva y es una sensación, vamos, divina, supongo. ¿No? ¿Cómo es posible? Habrá gente que sí lo reciba con esos sentimientos, con algunos problemas, pero yo creo que la inmensa mayoría es una sensación de felicidad y de goce, ¿no? Porque es maravilloso, ¿no? Están las dos cosas. Claro, porque no existe emoción normal. No, el sujeto no hay es... una emoción normal, digo yo, ¿no? Claro, porque tú cuando hablas del ser, pareciera como si fueses racional todo, ¿no? Una nueva vida, toda felicidad, todo... Hombre, la mayoría de la gente está encantada cuando tiene un hijo. Y los Sí, padres pero- se preguntan, es maravilloso, es Pero divino. internamente- La Bueno, inmensa pero porque mayoría- reprimen toda la hostilidad que a veces sienten cuando se tienen que levantar a darle al niño de mamar por la noche y les despierta, no le deja dormir para ir al día siguiente a trabajar. Todo eso se va reprimiendo, pero no es que no exista. Claro, No es porque que no también- exista el odio hacia las Sí. personas que quieres. Porque Existe, también pero uno se dice, reprime. hombre, es mi bebé, pero sí que siente uno las dos cosas. Lo adora porque lo adora y lo quiere mucho, pero también es eso. Ay, ya se despertó otra vez. Alimentarlo. Que cambiarlo. A ver, pero no por eso decimos que no lo quiero. No, pero es como con la pareja, te pasa lo mismo. La pareja, sí, estás enamorado, lo amas mucho, pero también a veces lo odias. Entonces dices, ¿cómo vas a odiar? Pues sí, tenemos esa ambivalencia afectiva los seres humanos. Somos capaces de amar y odiar a la misma persona. ¿Por qué? Nada, porque te dijo una frase que era contraria a lo que tú piensas y eso te produce, ay, va, el otro puede pensar diferente a mí. Entonces, ¿qué me quiere decir? ¿Que yo estoy equivocada? Ya te cuestiona. Y dice, ay, y eso te produce cierta hostilidad que rápidamente, ¿no? Pues reprimes o elaboras de cada uno como puede, pero hay gente que no puede. Se enferma porque los otros le han hecho una putada y se enferma gravemente. Haber deseado vengarse o haber deseado matar al otro. También está la moral, por otra parte, y el super yo, que no está nada bien visto, que tú tengas deseos hostiles hacia una persona a la que quieres, pero ¿cómo has podido pensar eso de tu padre? ¿Cómo has podido pensar eso de tu hijo, de tu madre? Uy, 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 ya verás, y entonces te persigue, y tú mismo acabas, a tu propio super yo, a tu yo le da. ¿No? Es que el aparato psíquico es una complejidad, no es uno, no somos un sujeto individuo, como se suele decir, no, somos un sujeto dividido y con una complejidad somos varios en uno. Entonces puedes tener a uno que sí que es muy cándido, muy amoroso, pero tienes al otro que... Sí, pero no todo el mundo sufre cuando tiene un hijo, ¿eh? Una inmensa Pero mayoría no, es claro. felicísimo. Pero si no... Menos mal. Pero menos aunque mal. aun el que es feliz... Total, Aunque el que es feliz con su pareja o con su hijo alguna vez siente, ay, no mataría. Cuando tienen las pataletas. Eso es otra cosa. Y los hijos con los Les padres. quieres, pero no les Y los soportas. hijos con los padres. No, pero me que refiero cuando son chiquitines. generalmente tiene razón el hijo muchas No, veces. pero no me refiero de razón, sino cuando son chiquitines. Tú los adoras, pero con 3 años, cuando intentas razonar y se ponen a pegarse golpes y a tirar cosas, en ese momento tu deseo materno, o sea, tu sentimiento materno es no, cómo le quiero y Sí, cómo le pero daría claro, eso. también muchas veces... Aunque no se lo des, es que bofetada te daba. Sí, pero muchas veces también hay que pararse y decir... Claro, es que no se lo puedes dar, no debes de No dárselo, tendrá ese es el razón tema. mi niño, que a lo mejor... Con el las niño tiene más pataletas razón. suele ser por quiero esto y no se lo puedes dar. O ves un Sí. cuchillo y quiero el cuchillo. Pero eso cuando el y no se lo niño- puedes sí, dar con 2 claro, años, porque es sí, que sí. se le va a hacer daño. Claro. Y si con una pataleta, bueno, el hijo de una amiga mía, y además era por los cuchillos siempre, con 2 años y medio, 3, y se podía tirar horas y horas y horas Sí, pero- y horas. claro, pero y yo yo- decía, menos mal que es hijo de ella y no es hijo mío, porque yo no tengo la paciencia que tiene ella, debe ser que ya naces dotado para eso. Eso cuando el niño tiene, cuando la mamá Pero tiene como razón. son tan Pero ¿y chiquitines- cuando el niño tiene razón? Hombre, si el niño tiene razón y no le das algo que deberías de darle, pues Ay, entonces es injusto, totalmente. El niño lo sufre. Pero con lo de las pataletas, bueno, Hay un sentido siempre, hasta en las rabietas, en las Rabietas. pataletas, ¿no? Entonces hay que Desde escuchar. muy chiquititos hablar, comunicarse. Claro, porque las rabietas son cuando a los adultos también les Esto pasa. sí, esto no. Cuando no tienen la frase Hombre, para no. expresar lo que quieres, no pueden te verbalizar lo entra que una sienten, rabieta, ni lloran, ¿no? ni chillan, sí. Los niños
niños no tienen el lenguaje todavía como para poder expresarse y se expresan ahí en la rabieta, ¿no? Pero ese niño está en inferioridad de condiciones y el niño pues muchas veces tiene que aguantar mucho. Claro, ¿ves? Por eso los papás Y tienen que aceptar el no, trabajarse porque se para está educando. que los niños crezcan más sanos. Aceptar el no, claro. Sí, pero eso cuesta mucho para los niños y para los adultos. ¿Cuál? Lo de aceptar el no te lo voy a dar porque te puede hacer daño. Eso le cuesta muchísimo aceptarlo, muchísimo a los críos. Claro, porque de repente no entienden lo que tú le estás diciendo, te hace daño y él pensará, a ver, si esto es, por ejemplo, lo del hijito de Tommy, que es un cuchillo, ¿cómo me puede hacer daño? Además, Ella te pensará ve usarlo a que ti, es que ese es el juguete. problema. Te ve usarlo a ti y no pasa Exacto. nada. Y lo que intenta coger él, tú no se lo das porque se puede hacer daño. El típico Entonces chisquero del gas, ¿no? Uy, no lo hagas, le quitas, se lo escondes. No, dile, mira, pasa. Uy, ¿lo ves? Pupa, fuera. No, yo No lo sé he qué es cierto, hecho. ese si hubiera hecho con el cuchillo así ya lo pasaba. Oye, y que me ha salido bueno, o sea, ha resultado. Claro, porque el niño es inmortal, ¿ves? Sí. Todavía no sabe de la mortalidad, no está. Necesita del cuidado de los adultos, no está. A veces hay que Constituido. demostrarles, en esos casos, demostrarles lo que puede llegar a pasar. Exactamente, Entonces, exactamente. Pero no todo puedes demostrárselo. Si el niño se empeña en subirse aquí arriba, tú no puedes dejar que se tire para que vea lo que puede pasar. Sí, pero le puedes hablar, se lo puedes explicar. Puedes poner una red o algo así, pero no puedes hacer otra cosa. Explicárselo, mira, pero... tú levántale así. Es el primer miedo que siente el bebé. Cuando levantas, ese levantarse, siente el miedo. Por lo mismo. Pues a mi nieto les encanta. Con frases, hay que hablar. Mm, Y hablando, Cuando saben que va a ser un divertimento. O lo que piensa Pero que lo vas si a no, coger, no. pero que lo vas a Claro, hacer. claro, todos. y hablando de hablar, Tú columpiándote, mirarle. hablando de hablar, Ah, vamos a ver, el otro día hablamos de un grupo de conversación, un grupo terapéutico. Yo tomo la palabra y os lo propongo. Hacer un grupo terapéutico, pues eso, una hora semanal o así, que puede ser después de esta clase o buscamos otra hora, para hablar. ¿Vale? Entonces, lo que yo he pensado... personalizando cada uno de... Sí, hablar de lo que queráis, libremente. Joder, ya está. De lo que queráis, ¿vale? Entonces, Sí, está bien, a ver, me está preguntaba bien. antes Margarita si sería gratuito. Ese grupo no puede ser gratuito. ¿Por qué? Porque entonces uno no se puede quedar con los resultados del análisis. El psicoanálisis no puede ser gratuito. O sea, gratuito los cursos para difundir el psicoanálisis, pero cuando uno se empieza a psicoanalizar es la manera de que se pueda ir quedando con los resultados que va obteniendo del análisis, pagar por ello, ¿no? Entonces, yo lo que he pensado es un precio, bueno, pues algo que sea significativo, que tampoco sea una cosa, pues no sé, 20 euros por sesión, 15 euros por sesión que puedes pagar, o sea que sería, si son 4 al mes, pues 80 euros, 60 euros al mes, algo así. ¿Explica un poco la dinámica? Sí, la dinámica sería pues hablar, o sea, venir o continuar después de la clase, quedarnos aquí y veis que ya estáis empezando, ¿no? Que salen estas cuestiones, pues ir enganchando con la conversación que se vaya produciendo y estar una hora conversando, a ver qué se produce. Y ahí vamos a ir viendo, podemos interpretar cuestiones inconscientes que van saliendo y es un grupo de conversación operativo para ir psicoanalizándose, para entrar en el psicoanálisis. Entonces, Guiado por algún psicoanalista de ustedes. sí, guiado por mí. Obviamente. O sea, yo voy a ser la coordinadora del grupo. Yo coordino. Bueno, y eso sería para los que están presentes. Ese sería solo para... O sea, no lo vamos a Yo es que ahora, sí, esto me gusta mucho, pero yo ahora mismo no me había planteado hacerme ese gasto en este momento. Bueno, no es obligatorio. Aquí vamos a Ya estamos con el ¿vale? dinero. Oh. Gracias, hasta la próxima. Much. Algo, o sea, es independiente del curso
de psicoanálisis. Es para el que queráis hacer. Bueno, ¿Cuánto tendríamos que decir? Pero ¿cuándo se podría empezar? pues si queréis el próximo día empezamos después de los que queráis. Nos quedamos una hora más tarde. así. Claro, nos quedamos una hora después, o sea, de 12:15 a, o sea, de 1:15 a 2:15. Vale. ¿Vale? Bueno, genial. Pues continuamos el próximo día. Muy bien. Chao. Gracias.